Buenas, soy Mayerlin Gari. Hoy vengo a hablar del teatro y cómo el teatro sirve de agente de cambio para el desarrollo de las habilidades sociales, más enfocados en cómo puede desarrollar esta habilidad social en personas mayores de 25 años. Me voy a basar en dos autores principalmente. Esos autores basan su investigación más que todo en las primeras etapas de desarrollo del niño, en primera infancia, pero igual son conceptos claves que le van a servir pues para enfocarlo tanto en la adolescencia como en la etapa adulta. En el último punto voy a enfatizar en cómo este tema es muy pertinente en el área cultural. Pantoja y Calero, en su documento Desarrollo de habilidades sociales en el teatro, plantean primero un concepto muy genérico acerca de lo que es el teatro o de cómo las masas ven este tipo de arte escénico, y es simplemente pues para entretener, para divertir incluso al actor, y que no se puede utilizar como una herramienta para un cambio social. Dando este concepto en primero, ellos van transformando a medida que va pasando el documento y llegan a un punto importante, y es que empiezan a nombrar ejemplos en cómo en otros países el teatro funciona como una materia primordial e importante, así como lo puede ser religión o ética y valores. Específicamente en Brasil, él menciona este ejemplo, en cómo en Brasil la materia de teatro es muy importante porque en esa materia es donde se empieza a forjar el desarrollo social y emocional del niño o del adolescente. Después de darnos este ejemplo, Pantoja y Calero empiezan a hablar un poco más a profundidad de todos estos beneficios que el teatro tiene para el desarrollo de nosotros, no solamente como en la parte social, sino en la parte psicosocial y en la psiquis del ser humano. Los dos autores parten desde una idea central, y es que el teatro permite darle vida a esos seres existentes, ficticios, de fantasía o que ya no están en este plano. Partiendo de eso, Pantoja y Calero plantean que el teatro produce empatía en nosotros, la desarrolla a tal punto que tenemos la capacidad de aplicarla correctamente en nuestro día a día. Aparte de eso, mejora nuestra comunicación, no solamente la comunicación verbal, sino como la comunicación no verbal. Y es que muchas veces a la hora de comunicarnos no somos muy coherentes con nuestra palabra y con nuestros gestos. El teatro, por ser un arte en donde estamos representando a personas o a seres vivientes, tenemos que tener muy en cuenta cómo lo vamos a representar, que los gestos y palabras vayan acorde y en una sola línea. Por eso es que Pantoja y Calero fomentan la idea que el teatro es una herramienta muy útil y muy buena para que los niños puedan empezar a desarrollar desde una primera infancia todas estas habilidades comunicativas y expresivas, para que puedan ir desarrollando y sintiendo lo que es la empatía, para que cuando sean ya adultos puedan desarrollarse asertivamente, puedan comunicarse asertivamente en una sociedad. El ser humano es un ser social por naturaleza. Nosotros tenemos una necesidad sí o sí de relacionarnos todo el tiempo. Y eso no solamente se limita a ser empático con otro o a saberse comunicar correctamente. También va en cómo resolvamos los conflictos que se presenten día con día. Y eso es lo que el teatro también otorga para que el ser humano pueda ir desarrollando esa resolución de conflictos. Y no es que siempre estemos esperando que haya una discusión en nuestro entorno. Los conflictos pueden ser tanto activos como pasivos. Y en estas dos áreas el teatro entra como un intermediario para que la persona pueda saber cómo enfrentarse a esas situaciones. ¿Por qué se dice que el teatro es también un agente de cambio para poder desarrollar esto de la resolución de conflictos? Y es que en el teatro se da algo que se llama la improvisación. Y también los teatreros son seres que por ende tienen que siempre estar con la creatividad a full, ser muy recursivos, siempre crear herramientas donde no las hay. Entonces esa necesidad constante de recurrir a lo que no hay para poder mostrar algo, para poder crear algo que sí debe haber, es lo que ahí se desarrolla como la resolución de conflictos. Y aunque parezca algo que no va alineado uno con lo otro, porque puede ser que un actor sepa cómo resolver un vestuario roto, un maquillaje mal elaborado, eso se va quedando en el cerebro por tanto tiempo que ya cuando el actor deja su faceta como profesional en el arte escénico y entra al mundo social, al mundo familiar, al mundo donde hay amigos, va a tener la misma capacidad para poder solventar o solucionar, o al menos ser un intermediario, un agente de cambio social en su entorno. Por último, Calero y Pantoja plantean una analogía en donde hacen una comparativa entre la importancia del desarrollo de estas habilidades en el ser humano y también esa importancia que conlleva la preservación de la cultura en nuestra sociedad. Y es que entre más desarrollo tenga el ser humano en sus capacidades sociales, en sus capacidades psicosociales, así podrá tener la misma capacidad para poder inquietarse por sus orígenes y al conocerlos, tener más esa capacidad de preservación de la cultura.
Un punto mucho más interesante que Pantoja y Calero plantean en su documento es que las habilidades sociales no solamente tienen que ver con este desarrollo social del ser humano, sino también se enlazan mucho con la autoestima, con la percepción que cada uno tenga de uno mismo, y así es como percibimos y como apreciamos, como cuidamos pues nuestro contexto. Y nuestro contexto no es solamente amigos o familia, es cultura, es patrimonio, es la ciudad en donde nacimos. Toda esa preservación de nuestro entorno que se sale de nuestra área familiar también tiene mucho que ver con esta parte emocional en cómo nos percibimos cada uno. Ellos plantean que una persona, entre más sentido de pertenencia tenga para sí mismo, para con su entorno, familia o amigos, así va a tener una mayor capacidad para la preservación de su cultura y de su patrimonio. En conclusión, tener a personas sanas de mente, tener a personas con una autoestima sana, puede prevalecer que la cultura de una ciudad, de un territorio, de un pueblo, permanezca, se preserve y no se pierda. Siguiendo con la línea de discusión de mi compañera Mayerlin, vamos a estudiar un poco un estudio de caso de Kemp y Tissot que en el 2012 evaluaron el desarrollo de las habilidades sociales en una escuela del Reino Unido. Para ello utilizaron técnicas dramáticas en un laboratorio de exploración creativa. Este proceso desencadenó un producto cortometraje en el cual sus participantes pudieron realizar todo el proceso desde la exploración hasta el proceso ya de montaje y producción del cortometraje. Las técnicas que se utilizaron en este proceso de creación fueron la improvisación, la narración, el discurso coral, las máscaras, los títeres, la creación de personaje y la escritura del guión. Estas técnicas son sumamente importantes porque después, como plantea Bermúdez 2004, al generar un espacio de interacción, de participación, un contexto escolar en el que los participantes se sientan cómodos, espacio que habitan, se brinda el desarrollo de estas habilidades comunicacionales, afectivas y sociales. Cada una de las técnicas anteriormente mencionadas le va a permitir al participante, como menciona mi compañera Mayerlin, tramitar sus conflictos, tanto los conflictos consigo mismos como los conflictos externos con el contexto en el que están inmersos. Eso porque lo mencionamos, porque muchas veces los participantes llegan al aula de clase o al laboratorio de exploración con dificultades para expresión de sus emociones, expresión de sus ideas, expresión de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus ideales. Entonces, es a partir del uso de estas técnicas que vamos a lograr que en el participante se explore de una manera mucho más agradable esta comunicación que estamos, esta acción comunicativa que estamos buscando. Bermúdez muestra bastante que el uso de estas técnicas en el contexto escolar permite este desarrollo de estas habilidades con las expresiones de las artes dramáticas. Entonces, ¿qué nos plantea él también? Que al crear un espacio de informalidad, un espacio flexible, con unas permisibilidades, facilitación en el espacio de laboratorio, el participante pues sí o sí va a empezar a tener unos procesos de participación activa. Cada uno de los miembros del grupo va a ir generando a lo largo de este laboratorio ese proceso de participación. ¿A qué los vamos a guiar nosotros? A una expresión, proyección de sentimientos, creencias y de las aptitudes. El uso de técnicas resultan sumamente útiles, como lo mencioné ahorita, para la comunicación individual o grupal, ¿sí? Para resolver esos conflictos o esos problemas que podemos ir teniendo a lo largo del uso comunicativo. Nos permite también desdibujar problemas que encontramos en ese contexto y permitir comprender si son procesos reales o si son procesos preconcebidos también en el sujeto. Este sujeto, pues como les menciona, va a poder liberarse de ese exterior, la matización puede aliviar tensiones, contribuir con esa descarga psicológica que se busca en los integrantes del grupo y que produce pues, la generación de actitudes sanas. Esta parte la volvemos a mencionar y le damos bastante relevancia, como mencionó mi compañera Mayerlin. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenemos individuos con actitudes sanas, con pensamientos sanos o con un manejo de sus emociones y de sus ideas, pues vamos a poder lograr dinamizar el desarrollo de esa escala humana. Entonces, si logramos un desarrollo del ser, podemos lograr un desarrollo del contexto, un desarrollo económico, político, social, cultural, que al final de cuentas es lo que se debería buscar en la polis, que todos a partir de ese bienestar individual logremos ese bienestar común.